Un gran saludo a todos. El día de hoy analizaremos una temática denominada Una polémica en relación del examen. Hemos titulado este trabajo como El examen, un nuevo enfoque. Esperemos que el presente trabajo sirva como una herramienta para todo aquel que quiera analizar esta temática, ya sean estudiantes, docentes o investigadores. Comencemos con el desarrollo. Diversos grupos del ámbito educativo han convenido al examen como un instrumento en el cual se centran las esperanzas para mejorar la educación y resolver distintos problemas globales que actualmente se están viviendo. Existe un concepto erróneo que manejan las autoridades educativas, los maestros, los estudiantes y la sociedad, considerando que existe una relación entre los sistemas de exámenes y los sistemas de enseñanza. El concepto indica que a mejor sistema de exámenes, mejor sistema de enseñanza, como verán en el gráfico, lo cual no es real. Como también podrán ver en el gráfico, el examen es un efecto de las concepciones sobre el aprendizaje y no el factor que transforma a la enseñanza. El objeto del presente trabajo es presentar cómo ha evolucionado el examen en la historia de la pedagogía, demostrar que no siempre se ha vinculado el examen a la calificación o a la acreditación del conocimiento. Vamos a presentar 3 inversiones que se realizan a través de la conformación de una pedagogía centrada en el examen. La pedagogía del examen ha creado más problemas a la educación que los que ha resuelto. Es habitual pensar que el examen es un elemento inherente a toda acción educativa. Esto es habitual porque tenemos programado en nuestro cerebro que después de una clase los estudiantes deben ser examinados para valorar la adquisición del conocimiento. Haciendo un estudio sobre la historia del examen en las prácticas pedagógicas, se demostrará que esta aseveración es falsa. Principalmente por 3 factores. Primero, el examen es un instrumento creado por la burocracia china para elegir miembros de castas inferiores. Segundo, porque antes de la Edad Media no existía un sistema de exámenes ligado a la práctica educativa. Y tercero, porque asignar calificaciones al trabajo escolar es una herencia del siglo XIX a la pedagogía. Herencia que produjo una infinidad de problemas sociológicos, políticos, psicopedagógicos y técnicos. En la actualidad el examen es observado por diversos grupos: los responsables de la política educativa, los directivos de las unidades educativas, los padres de familia, los estudiantes y los docentes. Cada grupo tiene una conceptualidad particular sobre el examen. Sin embargo, todos los grupos coinciden en que a través del examen se obtenga un conocimiento objetivo sobre el saber de cada estudiante. Entonces el examen es un instrumento que por sí mismo no puede resolver los problemas que se han generado en otras instancias sociales. Procedemos entonces con el desarrollo de esta temática. Bueno, vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra temática. Vamos a comenzar con Jenny. Jenny, ¿nos podrías hablar sobre el tema el examen, un problema de historia y sociedad? El examen, un problema de historia y sociedad. El examen es uno de los puntos donde la política educativa adquiere cierta firmeza. Esto conlleva a 2 puntos muy importantes: la nueva política educativa y la reforma neoliberal. Esto lleva a los fundamentos conceptuales, los que expresa a través de calidad de la educación, eficiencia y eficacia del sistema educativo. Esto se vincula a través del sistema educativo escolar y las necesidades sociales. ¿Qué es un examen y cuáles son las características? Un examen es una prueba de conocimiento, aptitudes y habilidades o de las capacidades físicas, aprovechando los estudios adquiridos. Estos se pueden dividir en 3. Puede ser realizado de forma oral, el uso de un ordenador o una computadora, y el entorno controlado, esto como una prueba física. En resumen, el examen es un sistema que refleja el contexto sociopolítico e histórico en el que una sociedad se desarrolla, pues esta es inherente a la sociedad actual, pero sin dejar de lado los cimientos que brindaron los sucesos históricos de décadas pasadas, como por ejemplo la Guerra Fría
pugna silenciosa del poder entre el capitalismo y el comunismo, la Revolución Universitaria de París de 1968 y la gran influencia del pensamiento comunista, difundido por Ernesto Che Guevara en nuestro país. Muchas gracias por tu exposición, Jenny. Lourdes, ¿qué solución o soluciones propones con la temática que explicó Jenny? Los exámenes tradicionales generan en los estudiantes sensaciones como miedo y estrés. Esto afecta directamente a su rendimiento en estas pruebas. Además que muchos expertos coinciden en las desventajas que tiene este formato de evaluación para el aprendizaje de los estudiantes. Muchas investigaciones informan constantemente que la memorización no contribuye a la retención de información a largo plazo. Como consecuencia de estos nuevos reclamos van naciendo alternativas al modo tradicional de poner a prueba el conocimiento del alumnado. Algunos de estos pueden ser los exámenes cooperativos, el cual utiliza el método de evaluación propio de la metodología activa basada en el trabajo cooperativo, donde el docente divide a los alumnos en grupos pequeños y heterogéneos y cada uno de sus miembros es identificado con un número durante la prueba. El grupo de debate se ayuda entre sí, intercambia opiniones y argumentos con el fin de llegar a un consenso y completar las preguntas. Al final, el docente escoge al azar un único examen del grupo y la nota que recibe es asignada a los miembros de este grupo. La otra técnica de evaluación es el denominado portafolio. Es un tipo de evaluación auténtica. Es una evaluación sistemática que recoge los trabajos de los estudiantes en un periodo prolongado. Estos trabajos responden a un objetivo específico y son evaluados con base a un criterio predeterminado. En resumen, el portafolio es una colección de evidencias del aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias, Lourdes, por tu exposición. Bueno, continuando con nuestro análisis, Rodrigo, ¿qué nos podrías decir sobre la primera inversión, ¿no? La temática es problemas sociales a problemas técnicos. La primera inversión nos habla de dos problemáticas, donde las cuales tienen un punto de discusión que es el examen como un instrumento de medición. Y es ahí donde nace la interrogante. ¿Qué mide? ¿Que un individuo pueda ser promovido a un curso inmediato superior? ¿Que un individuo pueda ser aceptado en una institución a través de un examen de admisión? ¿Que a un individuo se le pueda otorgar un título profesional legitimando el saber a través de este instrumento? ¿Que un individuo pueda acceder a un cargo por la cantidad de títulos que tiene? Se nos plantea dos problemas, el de orden social y el de orden técnico. En el de orden social podemos citar algunos: la posibilidad del acceso a la educación, la justicia social, el estratus de empleo, la estructura de inversión para el desarrollo industrial. Estas problemáticas se trasladan al de orden técnico, donde la objetividad, la validez y la confiabilidad quedan en tela de juicio. A partir del reconocimiento de la función de este instrumento y dándole una imagen científica, es donde nace la discusión, la cual podemos encontrar en todos los manuales que hablen de evaluación. Si los problemas que se suscitan por utilizar este instrumento son de orden técnico, es en ese nivel donde podemos dar una solución. Muchas gracias, Rodrigo, por tu exposición. Bueno, ahora vamos a hablar de qué solución o soluciones proponemos a la temática expuesta por Rodrigo. Bueno, adelante, colega. Solución a la bitácora 1. ¿Son realmente necesarios los exámenes para poder evaluar? ¿Se valora el esfuerzo en nuestro actual sistema educativo? Quizá no sea cuestión de erradicar los exámenes, sino de entender el examen de otra forma, respetando el proceso de maduración del alumno y preparándolo y capacitándolo realmente para los desafíos que presenta la vida.
En esta etapa de formación, propongo que debemos relajarnos. Debemos relajarnos, ¿para qué? Para que el mismo alumno, para que los alumnos y los profesores y los docentes no nos sentamos presionados. No nos sentamos presionados al realizar un examen. No nos sentamos presionados al evaluar. Y que tampoco el alumno se sienta presionado o estudie para aprobar. Una vez relajado, sin presiones, propongo un sistema de evaluación. La bitácora. La bitácora nos propone que podamos hacer un seguimiento al alumno desde el momento de su recreación hasta el momento de su formación. Eso quiere decir en todo momento. Y como vamos a tener una evaluación continua, una evaluación vivencial, una evaluación sin ser evaluación, donde el estudiante no se sienta presionado. Muchas gracias por tu participación. Bueno, ahora, Caroline, ¿qué nos podrías decir sobre la segunda inversión, cuya temática es de los problemas metodológicos a problemas de rendimiento? Ya, de acuerdo a la segunda inversión de los problemas metodológicos a problemas de rendimiento, sabemos que hay dos tipos de problemas. Primero están los problemas del método y los problemas de rendimiento. Y esto nos demuestra en un examen, es decir, el examen nos demuestra estos dos tipos de problemas. Antes de todo esto, se sabe que en la historia no existía nada similar al examen hasta que Durkheim nos muestra que esto ha sido implementado en la universidad medieval. Pero había una diferencia porque al examen solo eran sometidos aquellos estudiantes o aprendices que se estaba seguro de que podían salir librados de esta prueba. Es decir, se lo hacía de manera pública para que ellos puedan demostrar las competencias que habían adquirido dentro de un proceso de enseñanza. Entonces, más allá, en la Didáctica Magna de 1657, se descubre que el examen está directamente ligado al método. ¿Por qué? Porque es la última parte en la cadena del proceso de aprendizaje para evaluar al estudiante que haya aprendido todo lo que se le ha enseñado durante todo el proceso. Pero ya en el siglo XIX también se dice que si el alumno no aprende, en realidad no es 100% culpa del alumno. Se debe revisar el método el cual está usando el maestro o el docente en este caso. Y que si el alumno saca una mala nota, una mala calificación o no puede pasar el examen, no se lo debe castigar ni reprender porque esto generaría una aversión al estudio. Y eso está claramente demostrado, incluso muchos de nosotros hemos pasado por eso, ¿no? Finalmente, Müller nos dice que a mediados del siglo pasado, que él cita, ¿no? Dice, el placer del estudio se ha acabado porque el joven solo piensa en el examen. Y eso nos pasa actualmente en muchas de las universidades y cualquier unidad académica que esté enseñando cualquier tipo de formación, ¿no? Que los alumnos muchas veces solo se centran en el examen y no así en aprender como tal una competencia o algo de la materia. Para terminar, Hernández Ruiz nos dice que los maestros han caído, ¿no?, en un facilismo pedagógico y que esto se debe cambiar porque al final de todo el examen es un control ideal no solo para alumnos sino para maestros. ¿Por qué? Porque el examen mide cuán efectivo es el método de enseñanza y también mide el rendimiento de los alumnos. Muchas gracias por tu participación, Caroline. Nelson, ¿qué solución o soluciones propones a la temática expuesta por Caroline? Segunda inversión. Completando esta idea de problemas metodológicos en problemas de rendimiento, quiero empezar con la siguiente frase. El placer del estudio se ha acabado. El joven solo piensa en el examen, ya que los estudiantes actualmente solo piensan en las calificaciones y no así en su formación académica. Ahora bien, en esta inversión surgen nuevas ideas, como el reduccionismo, que dice que a través de la mejora de los exámenes, la educación será mejor. También surge la taxonomía de objetos educacionales, que dice que uniformando el lenguaje,
la misma tendrá una significancia en las calificaciones. Para buscar una mejora a esta situación, se proponen los siguientes puntos. Evaluación formativa. Es un proceso permanente y sistemático en el que se recoge y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de competencias. Combinación de estrategias técnicas. Se combinan actividades planificadas y organizadas sistemáticamente por el docente, que permite la construcción del conocimiento y son utilizadas como medio para construir el desarrollo de la inteligencia. Evaluación integral. La evaluación integral es el estudio de los análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como lo conocemos FODA. La retroalimentación es un proceso que nos ayuda para proporcionar información sobre las competencias de las personas, es decir, sobre lo que sabe, lo que hace y sobre la manera en cómo actúa. La autoevaluación y coevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje individual realizados por el alumno. Gracias. Muchas gracias, Nelson, por tu intervención. Abel, ¿qué nos podrías hablar sobre la tercera inversión? ¿No? La temática es el examen como un problema de control. Un saludo, colegas. En primer lugar, debe existir una reflexión de adentro hacia afuera, es decir, asumir los errores que desde hace tiempo se han ido cometiendo, desde nuestros tiempos de estudiantes, ahora ya docentes en la actualidad, en relación a la evaluación y las interpretaciones que se han formado de manera independiente. El examen en el aula debe ser un proceso continuo, formativo, buscando las formas de evaluación distintas para lograr que los estudiantes desarrollen aprendizajes profundos y que duren este tipo de aprendizajes. El centro de las preocupaciones de las instituciones, de las universidades, debe centrarse en los instrumentos de evaluación. En las universidades los exámenes son misteriosos para los estudiantes y considerados además ajenos al proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual no es correcto. Según Julia Lemoine, el hecho de crear ambientes de aprendizajes potentes y generativos para que los estudiantes puedan comprender contenidos importantes de manera significativa y así desarrollar competencias adecuadas para la resolución de problemas es un desafío para nosotros como docentes. En este sentido, se generaliza la idea de que debemos enseñar a pensar. La necesidad de una didáctica universitaria es imprescindible de resolver. Sabemos que en la mayoría de las universidades del mundo, los profesores o docentes no están especialmente formados para enseñar. Por ello es importante que la preparación para instruir a los estudiantes sea un punto de importancia y que la didáctica que proporciona sea parte de una guía y sustento para reflexionar sobre cuestiones como contenidos curriculares, planificaciones, y que las respuestas de la didáctica, qué, para qué, cómo enseñar y en consecuencia qué, para qué, cómo evaluar, tendríamos que responder estas preguntas de manera puntual y de manera sustentada. ¿Para qué? Para el beneficio de la sociedad mediante una preparación nuestra, personal, para la mejor enseñanza. Reitero, es una labor difícil para el docente, ya que debemos superar la condición de un enseñante intuitivo, cuyo rol está la transmisión de conocimientos, de información, para pasar a un papel de formador, responsable de la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Según Fiore y Lemoine, nuevamente menciono, como docentes debemos diseñar actividades de evaluación que proporcionen a los estudiantes la oportunidad de aplicar sus propios conocimientos a una importante gama de situaciones que vayan desde lo rutinario hasta algo nuevo, algo innovador que realicen. El hecho de conocer
el estado anímico de cada uno de nuestros alumnos. Labor demasiado difícil, pero no imposible de aplicar. Será más fácil la comprensión del proceso de construcción de nuevos significados que está produciendo dentro de su sistema cognitivo del propio estudiante. Por último, recordemos lo que decía Gardner, que una persona cuando comprende algo, un concepto, una técnica, una teoría, un ámbito de conocimiento, lo puede aplicar de forma apropiada en una nueva situación, le hace posible construir actividades de enseñanza y evaluación. Muchas gracias, Abel, por tu participación. Bueno, a manera de conclusión, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar por todo lo que se ha expuesto, estimado Eric? A manera de conclusión, y después de haber escuchado a nuestros antecesores y haber realizado la lectura del libro, del curso, evidenciamos que la educación era excluyente debido a un indicador llamado examen. Anteriormente, como hace referencia el libro, indica que los niños tenían que haber dado un examen, el cual si aprobaban, pasaban para poder ser parte de una educación. Y los que reprobaban debían ser excluidos y llevados a hacer trabajos manuales o de albañilería. Eso nos da una referencia de cómo definimos el examen por un indicador que es una nota. Considero que actualmente el tema de una nota no define si hemos aprendido o si el alumno ha aprendido. Es más, necesitamos que a esta altura en la cual nos encontramos, siglo XXI, nosotros como futuros docentes podamos ayudar a los alumnos a crear soluciones, generar soluciones con habilidades. Esto debido a que una nota no va a identificar si el alumno es competente para los trabajos a un futuro. Con esto quiero decir que un examen debería ser adecuado a los diversos y diferentes materias que se tienen en la universidad o en los diferentes cursos que se van a realizar, para así manejar correctamente las competencias tanto técnicas como blandas. Gracias. Es momento de colaborar Desde nuestras prácticas docentes En la formación de nuevas competencias. Que la sociedad exige a los ciudadanos en general. Y para los estudiantes universitarios en particular. con la oportunidad de integrar conocimientos y habilidades. Muchas veces adquirida de manera acumulativa A partir de las clases, libros y distintos recursos utilizados por el profesor, como la vivencia propia. Llegó el momento de proponer e innovar. llegó el momento de proponer e innovar. Llegó el momento de proponer e innovar.